Hola chicos, espero se encuentren teniendo una excelente semana. En esta clase vamos a explicar lo que son los patrones swing high y swing lows. Ok, bueno, vamos a empezar con swing high. ¿Sí? Swing high es un patrón de tres velas, ¿sí? Que debe de estar en la parte superior, es decir, en resistencias. ¿Sí? Y se forma con tres velas, así como pueden ver en este ejemplo. ¿Sí? Es una vela que hace un máximo más arriba de entre dos máximos. ¿Sí? Y el swing low son las mismas características, pero lo encontramos en zonas de soporte o en zonas bajas, ¿no? Así como pueden ver aquí. Igual se va a formar con un mínimo más abajo de entre dos mínimos. ¿Sí? Y la validación de ambos patrones va a ser con la tercer vela. ¿Sí? La tercer vela es la que nos va a confirmar si es un patrón válido o no. ¿Sí? Ahora aquí les puse este esquema. Como pueden ver, son las ondas de Elliot con sus tres impulsos y sus dos retrocesos. ¿Okay? Entonces los swing highs estarían, así como pueden ver aquí, en las partes altas y los swing lows en las partes bajas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué está así? ¿Por qué está así en las partes bajas? Simplemente porque aquí nos está confirmando, ¿sí?, un cambio en la tendencia. Es decir, se da un primer impulso, nos aparece un patrón swing high, quiere decir que se va a dar un cambio de tendencia. ¿Sí? Igual aquí, estamos en la tercera onda, nos aparece un patrón swing high, lo confirmamos y que nos se viene un cambio de tendencia. Obviamente un cambio de tendencia interna, porque la tendencia macro, pues en este ejemplo va a ser alcista, ¿no? Entonces, simplemente es un patrón de cambio de tendencia en menores temporalidades. Y en mayores temporalidades o macro sería simplemente un retroceso. ¿Sí? Por eso hay que entender muy bien las temporalidades. Ahora, estos patrones serían conceptos de trading de intermedio avanzado. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer a la perfección la tendencia en la que nos encontramos, conocer un poquito de estructura de la formación de los patrones de velas, lectura de la acción del precio, estructura de mercado, conocer un poco sobre fractalidad. O sea, son temas sí que ya se tiene que tener dominado, pues lo más básico, ¿no? Ok, entonces aquí yo les puse en este ejemplo real de Ethereum en 3 días, aquí les puse lo que es un patrón swing, un ejemplo de patrón swing high. ¿Sí? Vela 1, vela 2 hace un máximo más alto que la vela 1 y la tercera vela pues hace un máximo menor que la primer vela. Entonces aquí se nos forma un patrón. Ahora, para confirmarlo, no nada más es que se forme, simplemente lo tenemos que confirmar. Yo veo aquí que ¿sí?, la tercera vela me rompe el mínimo de la vela número 2. ¿Sí? Entonces aquí para mí es una confirmación o una validación de este patrón. ¿Okay? Entonces, así es como lo validamos. Ahora, una manera de entender este patrón es de que, bueno, yo estoy aquí en un gráfico de 3 días, ¿sí? Es un gráfico macro, pero si yo me bajo una menor temporalidad, como 4 horas, por ejemplo, ustedes van a, perdón, me voy a regresar para marcar el patrón, ¿no? Para que quede identificado, que son estas tres velas. ¿Sí? Ahora, si yo me bajo una menor temporalidad, puede ser 4 horas o menos, yo voy a poder observar que se formó un patrón hombro, cabeza, hombro. ¿Sí? Que ustedes pueden ver que un patrón de este tipo significa un cambio de tendencia. ¿Sí? Okay. Entonces, al rompimiento de la línea clavicular es cuando se produce, se confirma el patrón y se viene un posible cambio de tendencia. ¿Sí? Entonces, ahora, el patrón swing high
no necesariamente tiene que ser en un gráfico macro, se puede ver en cualquier temporalidad. De hecho, vamos a ver algunos aquí. Por ejemplo, tenemos, aquí está uno. ¿Por qué? Porque está, ¿sí? Tenemos una primer vela, una segunda que hace un máximo un poco más alto y una tercer vela que rompe, ¿sí?, con los mínimos de las velas anteriores. Entonces a mí se me confirma, se me valida el patrón. ¿Y qué pasa? Que se viene un pequeño retroceso. Ahora, por eso tenemos que tener claro lo que es la tendencia, para saber que solamente en el caso de una tendencia macro alcista, como pueden ver aquí, esto simplemente es un retroceso en menores temporalidades, ¿sí? Entonces, pero la tendencia en macro continúa o continuará siendo alcista. Me regreso aquí. En el caso del patrón swing low es exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí podemos ver uno, ¿sí? Es una vela que hace un mínimo. La siguiente vela, que sería la número 2, hace un mínimo más bajo que la anterior. Y la tercera vela, ¿sí?, ya no hace un mínimo más bajo, sino que hace un mínimo más alto. ¿Y cómo lo confirmamos? Simplemente con el rompimiento. ¿Sí? ¿De qué? De los mínimos de las velas anteriores. Aquí se me confirma el patrón. Entonces, se nos puede, como estamos en un gráfico macro, ¿sí?, yo ya espero que esta sea una zona de reversión, ¿sí?, y montarme pues en una tendencia alcista. Ahora, para mí estos patrones, tanto swing high como swing low, son patrones de liquidez. ¿Por qué liquidez? Porque podemos ver en este ejemplo de Ethereum que estoy en una zona de liquidez. ¿Por qué? Porque simplemente al momento de que llegue el precio a esta zona, hay liquidez en forma de órdenes, ¿no? Órdenes obviamente de stop loss, de buy limit, de sell limit, o sell stop o buy stops, ¿sí? Entonces hay liquidez. Entonces, si yo veo un patrón de estos formado en una zona de liquidez y se me valida el patrón, obviamente me voy a poner en favor de la tendencia que se me viene, ¿no? La posible tendencia o el cambio de tendencia que se puede dar. Lo que le llamaría yo un patrón que crea un reversal, ¿sí? Entonces, esta es la cuestión con estos patrones, que sí tenemos que tener muy claro la tendencia, la estructura que nos está dejando el mercado para saber hacia dónde nos vamos a posicionar, ¿sí? Y no ver un patrón de este tipo, ¿sí? Que no sepamos bien la estructura que está llevando el mercado y obviamente pues no podamos perder una operación por no posicionarnos en la forma correcta, ¿no? En la forma correcta que tiene la estructura del mercado, o el order flow, que también se le llama, ¿no? El order flow es seguir la direccionalidad que lleva el mercado. Aquí pues pueden ver que se trata de una tendencia alcista. Obviamente todos los retrocesos que haya, ¿sí?, van a ser solo eso, retrocesos, no cambio de tendencia, hasta que no se confirme realmente un cambio de tendencia, ¿sí? Ahora podemos, en otro video podemos ver lo que es la fractalidad, ¿sí? Porque la fractalidad también nos va a decir cómo es la tendencia. ¿Sí? Con la fractalidad podemos detectar la tendencia sin cometer errores, ¿no? Que no podamos entender la estructura del mercado. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a dejar este video. Solamente fue para explicar lo que es swing highs y swing lows, ¿sí? Pero cualquier duda, pues lo pueden dejar en los comentarios y podemos aclarar si hay alguna duda. Ok, hasta luego, chicos.